Si tienen sus Biblias, quiero invitarles a abrirlas en Eclesiastés 11. Eclesiastés 11, desde el versículo 7. Dice así: Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda se rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de poder venir a reunirnos juntos, por esta oportunidad de poder escuchar tu palabra. Y Padre, queremos orar que esta mañana tú nos humilles bajo tu poderosa mano, Señor, que tu palabra penetre en nuestros corazones, que nos hagas sensibles a tu palabra, Señor, que tú quiebres nuestros corazones que muchas veces son muy duros, Señor, que tú nos des corazones blandos, corazones que escuchan tu palabra. Y oramos que, como dice tu palabra, que tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Oramos que tu palabra haga su efecto en nuestras vidas esta mañana. Te agradecemos y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Había una persona que una vez escribió una analogía y decía lo siguiente, ¿no? Decía, imaginen si tú tuvieras una cuenta del banco, ¿ok? Tienes una cuenta bancaria y cada mañana te acreditan 86,000 pesos, ¿ok? Cada mañana te dan 86,000 pesos, pero hay una cosa aquí, que te dan el dinero durante el día y al fin del día lo que no usaste te lo vuelven a quitar. ¿Okay? Entonces, tú tienes el dinero cada mañana, lo puedes usar como quieras, puedes comprar lo que se te antoje, pero al fin del día, todo el dinero que no usaste, se lo vuelven a llevar y al día siguiente te vuelven a dar 86,000 pesos. ¿Ok? ¿Se entiende? La pregunta es, ¿qué harías si esa fuera tu situación? Si fuera yo, probablemente cada día sacaría todo lo que tengo y lo usaría, ¿no? Ya sea para mí o para ayudar a la gente, porque no quiero que cada día ese dinero se quede, o sea, que desperdiciar lo que tengo, ¿no? Y lo que es interesante es que en realidad, de cierta forma, cada uno de nosotros tenemos esa cuenta en la vida real y esa cuenta se llama el tiempo. ¿Por qué? Porque cada día nos acreditan 86,400 segundos. Cada día tenemos eso, ¿no? Y tenemos ese tiempo para usarlo y tenemos ese tiempo para invertir en cosas, ¿no? Y si no invertimos ese tiempo de una forma correcta,
al terminar el día, todo ese tiempo desperdiciado lo quitan y nunca más va a volver, ¿no? Y entonces tenemos esa oportunidad cada día. Y lo que es importante entender de todo esto es que va a llegar un día, o sea, ahora cada mañana nos dan el tiempo y si no lo usamos lo vuelven a quitar, pero va a llegar un día cuando el banco va a dejar de hacer esos depósitos, ¿no? Y la oportunidad para poder invertir nuestras vidas en algo va a terminar. Y entonces, pensando un poco en este pasaje que hemos leído hace un momento, aquí nos está hablando sobre el tiempo que Dios nos ha dado, ¿no? Y sobre la importancia de aprovechar bien el tiempo que Dios nos da y esos días. Y obviamente eso no es nada nuevo, ¿no? Todos sabemos digamos, el tiempo es limitado, todos sabemos que estamos en un proceso de envejecimiento, ¿no? Que los años no pasan en vano, que estamos en un proceso de envejecer que finalmente nos va a llevar a la muerte, ¿no? Y que tenemos que, a la luz de eso, aprovechar bien nuestro tiempo. Eso no es nuevo, todos sabemos eso. Pero lo que pasa es que muchas veces en la rutina de la vida y en la rutina de las cosas que estamos haciendo, es muy fácil que nos dejemos que nuestra mente se empieza a adormecer a esa realidad, ¿no? Y estamos tan distraídos haciendo una y otra cosa que empezamos a olvidar esa verdad, que es muy importante, ¿no? Que el tiempo se está acabando. Lo dejamos, no lo tenemos presente y es muy fácil empezar a vivir en una forma que no tiene sentido, ¿no? Una forma de vivir que no toma en cuenta esas realidades. Y entonces, por eso es tan importante que podamos realmente tener presente y recordar nuestra propia fragilidad, recordar nuestra mortalidad, recordar que somos seres transitorios, que no vamos a estar aquí para siempre. Por eso uno de mis versículos favoritos es el Salmo 90:12, que dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Porque cuando nosotros nos damos cuenta que somos seres finitos y que nuestro fin está por llegar, trae sabiduría a nuestras vidas, nos hace vivir de una forma diferente, ¿no? Y entonces, tomando en cuenta todo esto del tiempo y lo que hemos dicho, quisiera que miremos ese pasaje que leí al principio en dos partes. La primera, quisiera que veamos qué dice Salomón en cuanto a nuestro destino, a dónde nos dirigimos todos nosotros. Y en segundo lugar, pensando en cuál es ese destino al cual nos dirigimos, cómo debería vivir mi vida a la luz de esa realidad. ¿Okay? Entonces, primero, ¿a dónde nos dirigimos? Y lo que dice es que básicamente nos dirigimos a días de oscuridad, a días de dificultad. Si se fijan nuevamente el versículo 7 y 8 del capítulo 11, dice: suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Y ahora, si saltan a los versículos 1 y 2 del capítulo 12, dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de las cuales digas: no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. ¿Qué nos están diciendo? Nos está diciendo que se vienen días malos, que vienen días de tinieblas, que vienen días de oscuridad, que vienen días de tormenta. Y está hablando, todo eso, esas palabras son descripciones de nuestra vejez, ¿no? Y de ese tiempo justo antes de morir. Ahora, obviamente es importante aclarar que no está diciendo aquí que las personas jóvenes no tienen problemas, ¿no? Y que las personas mayores, los ancianos, solo sufren todo el tiempo y la pasan miserable. Obviamente la vida tiene experiencias positivas y negativas tanto para jóvenes como para ancianos, ¿no? Pero lo que está haciendo aquí es tratar de generalizar un poco, ¿no? Y decir, bueno, si bien sin importar la edad que tienes, hay dificultades. Lo cierto es que cuando una persona vive mucho tiempo, generalmente empieza a sufrir más, ¿no? Porque su mismo cuerpo deja de funcionar como debería. Entonces, pensando en términos generales, la juventud es un tiempo más fácil que cuando eres muy, muy anciano, ¿no? Y después en los versículos 3 al 7 nos da una de las descripciones más vívidas y más gráficas
de la vejez. ¿Ok? Y lo que quiero que hagan ahora es pensar en la persona más anciana que conocen en este momento. ¿Ok? Y voy a ir leyendo estas cosas, vamos a ir describiendo, y lo que quiero que hagas es que visualices lo que Salomón describe en esa persona que conoces. ¿Ok? Entonces vamos al versículo 3 de Eclesiastés 12:3. Habla del día cuando temblarán los guardas de la casa. Cuando temblarán los guardas de la casa. Entonces ponte a pensar, esa persona que en su juventud tenía brazos y manos que le protegían como un guarda que guarda, digamos, un palacio o algo así. Ahora en su vejez, esas manos tiemblan incontrolablemente, ¿no? Ya no son esas manos que protegían como antes. Dice, se encorvarán los hombres fuertes. ¿Okay? Piensa en todo lo que daba soporte a ese hombre antes, ¿no? Sus piernas, sus rodillas, su espalda, sus hombros, todo eso que en su juventud le mantenía parado, recto, que le daba fortaleza, ahora todo se empieza a encorvar. Dice, y cesarán las muelas porque han disminuido. ¿Cuán difícil es para esa persona comer su comida? ¿No? Porque cada vez tiene menos muelas, se hace más difícil comer. Dice, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. ¿No? Sus ojos antes eran como ventanas que le dejaban mirar hacia afuera y ver paisajes hermosos, y ahora no puede ver bien porque todo se ha oscurecido. Versículo 4. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Tal vez esa persona antes era muy activa, ¿no? y tenía una vida social muy, digamos, involucrado en muchas cosas, pero con los años cada vez está más excluido de lo que está pasando afuera en las calles. Dice, cuando se levantará a la voz del ave. Muchas veces las personas mayores se despiertan muy temprano. Y no es porque quieran despertarse tan temprano, es porque simplemente sucede. A veces quieren seguir durmiendo, pero son los primeros en levantarse. Dice, y todas las hijas del canto serán abatidas. Tal vez esa persona que conoces de joven cantaba muy lindo. Tal vez la gente lo admiraba por su voz y por cómo se expresaba. Pero en la vejez, esa voz empieza a temblar, empieza a debilitarse y ya no puede cantar como antes, ¿no? Y pierde esa habilidad de poder disfrutar la vida. Después el versículo 5. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino. No sé si alguna vez has estado con una persona anciana, pero generalmente tienen mucho miedo a todo, básicamente a todo, ¿no? Todo les da miedo. Pero, digamos, antes de criticar eso, porque a veces nos hacemos la burla, la verdad es que algún día nosotros vamos a estar en esa posición y probablemente nosotros también vamos a tener temor de todo. ¿Por qué? Porque si te pones a pensar, aún cosas muy simples, como subir unas gradas, se vuelve algo de preocupación. Porque tú podrías estar subiendo la grada, te caes y te lastimas muy mal y no puedes hacer nada para controlar eso. No puedes ni siquiera a veces levantarte del sofá solo. Entonces algo que tal vez en la juventud no te daba temor, en la vejez sí. Te da miedo andar por la calle porque te podrían asaltar y si te asaltan, si te atacan, tú no tienes cómo defenderte. Entonces, aún cosas así te dan miedo. Dice, y florecerá el almendro. Las flores del almendro son blancas, ¿no? Entonces, hablando del cabello blanco. Dice, y la langosta será una carga. ¿Cómo son las langostas o los saltamontes? Son insectos que están saltando por todo lado como locos, ¿no? Nunca imaginarías una langosta que se arrastra por el suelo, ¿no? Pero aquí te está hablando de una langosta que tiene como una carga y que se arrastra. ¿Y por qué? Porque si bien esa langosta está saltando, justo antes de su muerte, ya no puede hacer eso, ¿no? Y se arrastra. Y es una imagen muy gráfica de nuestra vejez, porque había un tiempo, y tal vez sigue siendo ese tiempo, había un tiempo donde tú podías saltar y correr y tenías mucha energía, pero esos días llegan a un final, ¿no? Y llega un día cuando aún cosas básicas, como abotonarte una camisa o como ducharte solo, se vuelven tareas imposibles, ¿no? Y ya no lo puedes hacer. Y entonces estás como esa langosta
que se está arrastrando, ¿no? Y estás como un insecto a punto de morir que se arrastra por todo lado. Es una imagen bien gráfica, ¿no? Después dice, y se perderá el apetito. Y en el original se perderá el deseo, hablando específicamente sobre el deseo sexual. Y es fascinante para mí que Salomón, que en un tiempo era un hombre tan mujeriego, pueda decir eso al final de sus días, que incluso su deseo había desaparecido. Y fascinante pensar cómo a veces tantas cosas que en la juventud tal vez te traían mucho placer, mucho deleite, llega un punto en tu edad donde esas cosas ya no son disfrutables y hay cosas que ya no puedes disfrutar. Entonces después habla de que, o sea, es como que la vida en general se va opacando, vas perdiendo los sentidos y finalmente llega la muerte. Y de eso hablan los versículos finales. Dice, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda se arrota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y entonces aquí nos está dando varias figuras de la muerte, ¿no? De cosas que funcionaban antes, pero que se rompen, se quiebran y dejan de funcionar. Y lo que es fascinante para mí aquí es en el versículo 6, cómo también describe la fragilidad de la vida, ¿no? Porque dice que la cadena de plata se quiebra. Pónganse a pensar en una cadena, ¿okay? Una cadena está ahí colgando. ¿Qué necesita hacer para que todo eso se caiga? Solo un eslabón. Un eslabón se rompe y todo cae, ¿no? Y eso te muestra la fragilidad de la vida, porque así son nuestros cuerpos. Solo basta una alteración en un pequeño sistema de tu cuerpo y mueres. No toma más que eso. Somos seres muy frágiles. Y lo que quería preguntar esta mañana es, cuando tú piensas en tu vida, ¿te das cuenta de lo frágil que eres? ¿Te das cuenta de lo frágil que eres? ¿Te das cuenta de lo frágil que es tu vida? Que hoy estás aquí y mañana ya no. ¿Te das cuenta que la vida está pasando, que un simple diagnóstico médico podría cambiar todo? ¿Te das cuenta que esa descripción que hicimos hace un momento de una persona en su vejez, no estamos describiendo a un anciano hipotético, alguien lejano, alguien imaginario, estamos hablando de tu propio destino futuro, que eso vas a ser tú en el futuro? ¿Te das cuenta de eso? Y yo me ponía a pensar cuando el, el año pasado íbamos varias veces a un asilo de ancianos, ¿no? Y íbamos y compartíamos con ellos, les hablábamos de la palabra. Y para mí era un lugar muy triste, ¿no? Porque veía a las personas y veía cómo ellos vivían en miseria, ¿no? Cómo sus vidas realmente eran difíciles, que no podían moverse solos, no podían caminar solos, no podían alimentarse, a veces no podían ni siquiera hablar. A veces incluso se hacían sus necesidades en su ropa, ¿no? Necesitaban ayuda para todo. Y es tremendo, ¿no? Cómo pierden la memoria, cómo les cuesta razonar, cómo no son las personas que eran antes, ¿no? Y entonces cuando yo iba a esos lugares me entristecía mucho. Además que están solos. Generalmente esas personas, sus seres más queridos, sus esposos, esposas, ya han fallecido y están solos. Y las personas que todavía quedan en sus vidas, tal vez sus hijos, ya están en sus propias cosas y no van a visitarlos. Yo me acuerdo tantas veces que me decían algo como, tengo 3 hijos, pero nunca vienen a visitarme, ¿no? ¿Cómo quisiera que venga mi hijo a visitarme, ¿no? Y, y entonces me daba mucha pena, pero aunque era, digamos, es como que parte de mí, realmente no me gusta ir a esos lugares, pero la otra parte de mí dice que es tan bueno ir a un lugar así y ver eso. ¿Por qué? Porque cada vez que yo iba a esos lugares, inevitablemente venía a mi mente un pensamiento. Y el pensamiento era, Andrés, un día tú eres ese hombre. Andrés, un día tú eres ese hombre. Y eso es bueno recordar. Es bueno pensar en eso. Porque cambia la forma que vives ahora, ¿no? Cambia todo.
Cambia tus prioridades, cambia la forma que haces las cosas, ¿no? Cambia todo. ¿Te das cuenta que ese es tu destino? ¿Te das cuenta que un día tú serás esa langosta que se arrastra por el suelo? ¿Te das cuenta que tú estás en ese proceso de envejecimiento que un día te llevará a la tumba? Que ese proceso empezó el mismo día que naciste. Son cosas que tenemos que tomar en cuenta porque cambian la forma que vivimos. Y entonces, pensando en eso, quiero que vayamos a la siguiente parte de este mensaje, que es la respuesta, ¿no? Que es que entendiendo esto, entendiendo que yo me dirijo hacia eso, ¿cómo debería vivir ahora mi vida? Y entonces lo que Salomón hace aquí nos da consejos, ¿no? Tanto para personas jóvenes como también para las personas que ya están más ancianas, ¿no? Y entonces lo que vamos a ver primero para los consejos para los jóvenes. Y para esto tenemos que retroceder a los versículos que saltamos en el capítulo 11, el versículo 9 y 10. Y antes de leerlo, quería aclarar algo, que cuando pensamos en la palabra joven, esa palabra es un poco ambigua, ¿no? Porque si se ponen a pensar, ¿se acuerdan cuando Pablo le dijo a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud? Probablemente Timoteo tenía unos 30 o 40 años cuando le dijo eso, ¿no? Entonces, yo probablemente, digamos, si le preguntas a un joven de 15 años sobre Timoteo, ese joven diría, bueno, Timoteo no es joven, ¿no? Es un viejo, ¿no? No está tan joven. Pero si le preguntas a alguien de 90 años, ¿qué te va a decir? Es joven, es un niño, ¿no? Y entonces a veces eso de juventud depende un poco de la perspectiva, de quién estás pensando. Entonces cuando vamos a leer esto, lo que dice sobre los jóvenes, no quiero que piensen que esto ya no se aplica a ustedes, ¿no? Tenemos que, no es simplemente adolescentes, está hablando de juventud en general, que si tú todavía tienes un cuerpo que funciona y cierto nivel de libertad, de habilidad de hacer cosas, tú estás incluido en esta descripción, ¿ok? Entonces escuchen atentamente lo que dice. Dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad, es decir, que son pasajeras. Ahora, ¿qué está diciendo? Básicamente está diciendo, aprovecha tu juventud. Aprovecha tu juventud, aprovecha al máximo. Haz las cosas que disfrutas hacer. Anda a caminar mientras todavía tus piernas funcionen. Anda a jugar fútbol mientras todavía puedas correr. Anda y mira esos paisajes hermosos mientras tus ojos todavía funcionen y distingan colores. Prueba esos alimentos, ¿no? Mientras tu lengua pueda distinguir los sabores. Disfruta esa libertad que tienes de poder levantarte solo de la cama, de poder ducharte y cambiarte sin que alguien te esté ayudando. Tal vez lo ves como algo bien, como obvio. ¿Sí? A veces lo vemos como algo tan sencillo, algo que no tenemos que agradecer, pero no lo tomes a la ligera, porque acuérdate que no siempre será así, ¿no? Agradece esas cosas. Y mientras haces eso, también aprovecha a las personas que Dios ha puesto en tu vida, ¿no? Aprovecha esos tiempos con amigos, aprovecha a tus hijos, que no siempre van a estar ahí viviendo en la casa contigo. Aprovecha a tu esposo, a tu esposa. Va a venir el día que tu esposa o tu esposo va a respirar y exhalar su último aliento y vas a decir cómo disfrutaba esos tiempos cuando estaba con él o con ella, ¿no? Nos está llamando a disfrutar esos regalos que Dios nos ha dado en nuestra juventud. Pero también hace una advertencia, ¿no? Que si bien nos llama a disfrutar la vida, también nos dice que no tomamos eso como una invitación a vivir una vida de desenfreno, de pecado, ¿no? Todo lo contrario. A veces pensamos que la vida se disfruta más cuando nos entregamos al pecado. Y eso es una gran mentira que empezó en el jardín del Edén, ¿no? Lo que la Biblia nos muestra es que la vida se disfruta de verdad cuando la vivimos en relación a Dios y cuando la vivimos en los parámetros que Él ha establecido y en lo que Él llama bueno, ¿no? Y por eso nos advierte en el versículo 9
Dice, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. ¿Por qué dice eso? Dice eso justamente para que me dé cuenta que me está llamando a disfrutar la vida, pero me está llamando a disfrutarla en santidad, ¿no? Disfrutarla en la forma que Él lo ha diseñado, ¿no? De no distorsionar las cosas. Y después, yendo al versículo 12:1, nos habla a que no solo disfrutemos los regalos que Dios nos da, sino que sobre todas las cosas, que disfrutemos a Dios mismo. No solo al que da los regalos, perdón, no solo a los regalos que da, sino al que da los regalos, que realmente disfrutemos a Dios, que invirtamos nuestro tiempo en nuestra relación con Él, que lo busquemos sobre todas las cosas. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Entonces, ¿a qué nos está llamando? Nos está llamando a buscar a Dios en nuestra juventud. ¿No? Y pensando nuevamente lo que decíamos, que la juventud no se limita a la adolescencia, podríamos parafrasear esto como, acuérdate de tu Creador mientras aún te queda tiempo. ¿No? Antes de que pasen todas las cosas que decíamos, esa descripción de la vejez, antes de que suceda todo eso, aprovecha este tiempo para conocer a tu Creador. Es tan importante eso, ¿no? Conocer a nuestro Creador antes de envejecer y antes de morir es lo más importante que podemos hacer. ¿Por qué? Porque solo tenemos una vida, solo tenemos una oportunidad, y si no lo hacemos en esta vida, después es demasiado tarde. Entonces, pensando en tu vida, pensando en mi vida, pensando en lo personal, ¿conoces a tu Creador? ¿Estás invirtiendo en tu relación con tu Creador? Y eso empieza, conocer a nuestro Creador empieza con darme cuenta que hay un serio problema en mi relación con Dios. Hay un serio problema. Y ese problema soy yo, ¿no? Y ese problema es serio porque me separa de Dios y me condena por la eternidad. Y al mismo tiempo tengo que reconocer que hay una solución, que yo no soy esa solución es Cristo, y que Él me está invitando a tomar esta solución, ¿no? Pero la tengo que aceptar en sus términos, ¿no? La tengo que aceptar en sus términos. Y eso significa que si yo acepto esa solución que Él me da, no solo acepto a Cristo como mi Salvador, sino que también acepto a Cristo como mi Señor y mi tesoro. Entonces la pregunta es, ¿realmente conozco a mi Salvador? ¿Realmente estoy invirtiendo en esa relación? Nuevamente, solo tengo una vida, si no lo aprovecho en esta vida, después es demasiado tarde, ¿no? Y entonces es para pensar, ¿no? Y habla de que el tiempo para conocer a nuestro Creador es ahora, ¿no? Ahora, mientras aún tengo tiempo, ahora mientras mi mente sigue funcionando, ahora mientras todavía estoy tomando decisiones en mi vida que van a impactar todo lo que viene después, mientras aún estoy en tiempo de evitar cometer errores de los cuales me voy a arrepentir toda mi vida, y ahora, mientras todavía me quedan muchos años para vivir para su gloria. El tiempo de conocer a mi Creador es ahora. Cuando recién llegamos a Uruguay, íbamos a Paso Carrasco, ¿no? Y trabajábamos con unos jóvenes ahí. Y era fascinante porque algunos de ellos me decían, porque les compartíamos la palabra y el evangelio. Y me decían, ¿sabes qué, Andrés? Yo creo lo que estás diciendo. Lo creo que Jesús existe, todo lo que dice. Pero ahora soy joven y yo sé que si yo entrego mi vida a Jesús, Él va a querer cambiar mi vida. Y yo no quiero eso. Yo quiero disfrutar mi juventud y tal vez cuando sea viejito, ahí ya voy a seguir a Dios, ¿no? Es interesante. Creo que muchas veces nosotros, tal vez no lo diríamos, pero hay cierto elemento de eso a veces en nuestras vidas, en las iglesias, ¿no? Y hay muchos problemas con eso, pero un problema muy grande es, en primer lugar, asume que la vida sin Dios es mejor que la vida con Él, lo cual es una gran mentira. En segundo lugar, asume que en el futuro yo voy a estar en una posición para seguir a Dios. Y puede ser que eso nadie me garantiza eso, ¿no? Si yo no quiero seguir a Jesús ahora,
probablemente no lo voy a querer hacer después. Y si yo no quiero seguir a Jesús ahora, puede ser que mañana ni siquiera esté vivo para hacerlo, ¿no? Entonces, el tiempo es ahora. Es más vale recordar a nuestro Creador ahora que pasar la eternidad lamentando que no lo hicimos. Hace unos años estaba leyendo una prédica de Spurgeon y tenía una frase ahí que me encantó y quiero leerlas porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando aquí. Dice, el llamado de Dios no es para mañana. El llamado de Dios no es para mañana. Mañana solo está en el calendario de Satanás y en ningún otro lado. Mañana es un sueño, una ilusión. Mañana, hay mañana. Puede ser que abras tus ojos en el infierno, rodeado de tormentos. El reloj de Dios clama hoy, y el Espíritu Santo se une a ese llamado y dice, si oyeres su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones. Es un llamado para hoy. Entonces ese es el consejo para los jóvenes. Ahora quiero hablar brevemente sobre el llamado para los ancianos, ¿ok? Porque también da una palabra de aliento para los ancianos. Y tal vez no estamos en esa posición ahora nosotros, pero algún día lo vamos a estar. Entonces también es importante que tengamos esto en cuenta para el día que lleguemos a esto, ¿ok? Lo que nos dice es que también da una palabra de aliento para que no perdamos la esperanza cuando estemos sufriendo las aflicciones de la ancianez o de la vejez, ¿no? Dice si pueden ver el versículo 7, dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo hizo. Que esto, aunque no parezca, es una palabra de aliento para los ancianos. ¿Por qué? Por dos cosas. Uno, porque dice que nos hace entender que los sufrimientos van a terminar, ¿no? Que los sufrimientos van a terminar, que no va a ser para siempre, ¿no? Sería una tortura si por la eternidad mis manos estuvieran temblando y si estuviera todo encorvado y si me estuviera arrastrando por el suelo como una langosta, toda la eternidad. Sería una miseria, sería horrible, ¿no? Pero lo que nos dice este pasaje es que no va a ser siempre así, que va a haber un día que mi cuerpo físico va a volver al polvo, porque polvo soy y al polvo volveré. Y eso en realidad es un acto de misericordia. La muerte, para los que estamos en Cristo, es un acto de misericordia de Dios, porque nos libra de la miseria en la que estamos ahora. Pero no solo eso, también habla de que nuestro espíritu vuelve a Dios. Y esa es nuestra gran esperanza, ¿no? Que este cuerpo físico no solo se va a deshacer, sino que vamos a volver a nuestro Creador. Y que la muerte es simplemente una puerta por la que yo tengo que pasar para estar en su presencia por siempre, en gozo eterno, ¿no? Entonces, es una gran esperanza que este sufrimiento, si soy anciano y mi cuerpo deja de funcionar y estoy sufriendo, es una esperanza que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces es algo que tenemos que recordar cuando estemos sufriendo, recordar eso, ¿no? Y si Dios nos tiene aquí en la tierra es porque tiene un propósito, ¿no? Tal vez una persona, yo he conocido personas que dicen, yo no sé por qué Dios me mantiene aquí en esta tierra, porque estoy sufriendo, pero si Dios nos tiene aquí es porque todavía tiene algo que quiere hacer con nosotros, ¿no? Aunque sea que una persona joven aprenda algo de una persona mayor, porque hay mucho que podemos aprender de los mayores. Quiero terminar con una historia había un señor que tenía 55 años y cada mañana él bajaba antes de que se despierte toda su familia y se ponía a tomar su café y a leer el periódico. Y dice que le encantaba hacer eso. Cada sábado lo hacía, no cada mañana. Cada sábado hacía eso. Y dice que lo disfrutaba mucho. Y un día se puso a pensar en su propia vida, ¿no? Y decía, dijo, quiero calcular cuántos sábados me quedan para hacer esto, ¿no? Entonces sacó un cálculo viendo más o menos la edad la expectativa de vida del país en el que vivía y lo multiplicó por 52, por las 52 semanas del año, y más o menos haciendo los cálculos,
vio que probablemente le quedaban unos 1000 sábados más. 1000 sábados más para hacer eso, ¿no? Y eso le impactó mucho, ¿no? Porque decía, realmente no es mucho, ¿no? Es como que tengo que disfrutar cada sábado, aprovecharlo al máximo. Cada sábado que pasa es uno menos para disfrutar. Y entonces se puso a pensar, ¿qué puedo hacer para realmente atesorar estos tiempos y darme cuenta de lo precioso que es el tiempo que tengo? Y entonces lo que decidió hacer es que fue a unas tiendas y compró unas canicas y agarró un frasco y lo llenó con 1000 canicas. Entonces, ¿qué hacía? Cada sábado que tomaba su té, iba y sacaba una canica y la botaba al basurero, ¿no? Y eso era un recordatorio visual para él de que su vida estaba pasando, que su vida se estaba acabando y que realmente tenía que aprovechar y agradecer a Dios por cada momento que le daba. Ahora, yo no estoy sugiriendo ni diciendo que tú tienes que hacer eso con las canicas, ¿no? Pero lo que sí quiero dejarles el desafío es que tú hagas lo que tengas que hacer para no olvidar que eres una persona mortal, que estás al borde de la muerte, que tu tiempo se está acabando y que tienes que vivir a la luz de esa realidad. No, no dejes que eso salga de tu mente, porque eso va a traer sabiduría a tu vida y que eso te lleve a aprovechar el tiempo, que te lleve a reconciliarte con Dios y que te lleve a estar listo para ese día, cuando sea tu final. Y la buena noticia es que todavía hoy no te alcanzó la muerte y eso significa que hoy es un día de oportunidad. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, tu palabra que es tan clara, que a veces nos confronta, nos muestra la realidad, lo que importa. Señor, queremos orar que tú nos ayudes a que realmente podamos aprender a contar nuestros días, Señor, que podamos darnos cuenta de cuán corta es esta vida, Señor, que nos ayudes a vivir cada día a la luz de esa realidad. Que nos ayudes a no desperdiciar el tiempo, no desaprovecharlo, Señor, que nos ayudes a realmente disfrutar lo que tú nos has dado, Señor, pero sobre todo a desarrollar nuestra relación contigo, Señor. Protégenos de estar tan ocupados en la rutina de la vida que perdemos esto de vida, Señor. Guarda nuestros corazones, ayúdanos con esto. Te agradecemos y lo oramos en nombre de Jesús. Amén.